Hola, muy buenas. En este vídeo os voy a explicar las diferencias que hay entre el divorcio de mutuo acuerdo y el divorcio contencioso. Como su propia palabra indica, el divorcio de mutuo acuerdo es que los cónyuges llegan a un acuerdo sobre los términos de su divorcio. Se hace un convenio regulador y se presenta en el juzgado. Y después el juez lo va a verificar si ese convenio está bien, sobre todo si hay niños, para eso está el Ministerio Fiscal, y dictará una sentencia en la que básicamente va a recoger que se decreta el divorcio de los cónyuges y incorpora en esa sentencia ese convenio regulador que habéis firmado. Por lo tanto, los acuerdos son los vuestros, los que vosotros hayáis decidido. Sin embargo, si no llegáis a ningún acuerdo o es imposible el diálogo, entonces uno de los cónyuges presentará una demanda en el juzgado, que es la demanda contenciosa del divorcio, y el juez le dará trámite, le dará traslado al otro cónyuge para que tenga 20 días para contestar. Ese otro cónyuge también tendrá que personarse con abogado y procurador, igual que el primero, y después habrá un juicio con sus pruebas y se dictará una sentencia donde también se decrete el divorcio y será el juez el que decida las medidas que os hace. Por tanto, entre el divorcio de mutuo acuerdo y el divorcio contencioso hay tres grandes diferencias. La primera, que el de mutuo acuerdo es más rápido y se hace en menor tiempo y es más económico. La segunda, que hay menos desgaste emocional. No es lo mismo llegar a un acuerdo que tener que ir a un juicio, que seas interrogado, llevar testigos, pruebas, etc. Y la tercera, que es muy importante, es que en el divorcio de mutuo acuerdo, si hay sociedades gananciales, se puede aprovechar y en el convenio liquidar las sociedades gananciales. No hace falta luego ir a un notario y hacer todo el procedimiento, sino en el propio convenio se puede hacer la liquidación. Y con esa sentencia después podríais inscribir, si alguno de los dos se ha quedado el piso, a vuestro nombre el piso o lo que sea. Es decir, hay un ahorro también muy importante porque se hace dos en uno, se divorcian y se liquidan los gananciales. Sin embargo, si el procedimiento es contencioso, no se puede hacer en el mismo juicio. Es decir, por un lado estará el juicio donde se vea el divorcio y todas las medidas del divorcio, y por otro lado tendréis que presentar un procedimiento que se llama también de liquidación de sociedades gananciales y será contencioso. Por lo tanto, también mucho más caro, más largo en el tiempo y encima no se puede hacer dos en uno, como digo. En cualquiera de los dos casos, siempre os hemos animado desde este despacho a la mediación familiar. Se acaba de publicar la nueva ley de eficiencia procesal y en ella se le da mucha visibilidad a la mediación. Nosotros somos mediadores, nos llegan muchos casos de familia al despacho en el que no nos piden que seamos abogados de parte, sino que hagamos mediación familiar. Esto es no solucionar el matrimonio, aunque a veces ocurre, porque se recupera el diálogo y muy pocas veces esto ocurre, pero pasa, sino lo que nos piden es hacer un divorcio o una separación de mutuo acuerdo. Por tanto, ese es nuestro primer gran consejo, que lo hagáis siempre o intentéis hacerlo a través de la mediación familiar. Si eso no funciona, podéis ir a un abogado y el abogado puede tener dotes de derecho colaborativo, como nosotros llamamos, de negociación adecuadas, que casi es una negociación asistida, que no llega a ser una mediación, porque la mediación decidís vosotros hacéis las propuestas de soluciones. En la negociación lo lógico es que sea un poco el abogado el que os oriente en cuáles puedan ser las posibles soluciones, pero podéis ir los dos con uno y luego solo tendríais que contratar el procurador para presentar la demanda de mutuo acuerdo. Y también puede haber un convenio regulador que se hace de mutuo acuerdo en el que cada uno tiene su abogado y son los abogados los que negocian, van hablando con vosotros y luego entre ellos van negociando. En cualquier caso, como decimos, siempre será también más económico que cada uno tenga su propio abogado para ir al juicio contencioso. Tanto si hay un convenio regulador como si el juez tiene que decretar una sentencia, se va a decir que se divorcian las partes, porque recordemos que nunca pueden estar dos casados si uno no quiere. Nada más que hayan pasado 3 meses del matrimonio, uno de los dos puede pedir el divorcio. Y después ya va a definir si hay hijos, va a decir quién tiene la custodia, cómo es la patria potestad, si hay custodia compartida, cuál es el régimen de visitas, qué pasa con vuestros hijos en vacaciones, se va a poner la pensión de alimentos y se va a hablar también de la pensión compensatoria o de la indemnización si hay separación de bienes y uno de los dos tuviera derecho a una indemnización económica. Sí, como decimos, también es un mutuo acuerdo, se podría incluir en ese convenio también el tema de la liquidación de gananciales. Si mientras se liquidan los gananciales o porque es contencioso y no se puede liquidar en el convenio, hay cargas de la familia, están los préstamos, hay que pagar el IBI, etcétera, eso también se puede incluir tanto en el convenio como se puede solicitar en una demanda contenciosa si hay que ir al juzgado. Es decir, se van a ver todos los aspectos de vuestra vida como familias separadas, sobre todo los aspectos de los hijos, teniendo siempre en cuenta el beneficio e interés del menor.
Este es el interés más protegido. Y después se van a ver los aspectos económicos y patrimoniales, si tenéis un patrimonio en común o si tenéis préstamos o cargas en común que atender. Como decimos, primero mediación, después negociación y si no un juicio contencioso. En el 90% de los casos, los abogados que llevamos habitualmente temas de familia, sabemos el primer día que venís cómo será vuestra sentencia en un juicio contencioso. Fijaros lo que estamos diciendo. Nosotros ya lo sabemos. No es que sea 1 y 1 igual a 2, porque en derecho nunca 1 y 1 es 2, pero más o menos por nuestra experiencia, la jurisprudencia, etcétera, sabemos ya lo que podrá decir un juez. Por lo tanto, será mucho mejor que se lleguen a acuerdos antes que tener que pasar el calvario del juicio contencioso, que siempre va a suponer un gran desgaste emocional y una mayor quiebra en la comunicación, en la familia, sobre todo si hay niños, pues mucho más negativa. Muchas gracias.